¿Alguna vez te has preguntado cómo interviene el Estado en la economía? Al respecto, es importante revisar el artículo 334 de nuestra Constitución Política, el cual nos dice: la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. El Estado interviene por mandato de ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados. Esto para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Este intervendrá de manera especial para dar empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. Ahora, es importante cuestionarnos cuál es el alcance del término intervención. Existen dos acepciones tradicionales, en sentido amplio, también denominado lato, y el sentido estricto. El sentido amplio comprende toda clase de elementos a través del cual el Estado disciplina la economía, abarcando la implementación de leyes reguladoras, la supervisión, la vigilancia, el otorgamiento de incentivos económicos y la provisión de servicios públicos, entre otras actividades. Es entonces amplia la incidencia y el rango de formas de intervención del Estado en la economía. Por otro lado, encontramos el sentido estricto, el cual se refiere principalmente a la adopción de normas por parte del Estado. Normas tratando temas como la propiedad, la actividad de mercado, el grado de afectación de la libertad económica, entre otros temas, por medio de las leyes. Es decir, en este sentido, el Estado se limita a regular. Esto deja una pregunta: en nuestro Estado colombiano, ¿a través de qué áreas del derecho e instrumentos legales interviene el Estado en la economía? De modo enunciativo, encontramos en primer lugar el derecho penal económico, como instrumento de protección de bienes jurídicos, mediante la creación y aplicación de tipos penales. En segundo lugar, el derecho administrativo sancionador, que sin entrar en el campo penal, sanciona desde lo administrativo a aquellos que afectan o ponen en peligro la economía. Los procesos de responsabilidad fiscal, protegiendo el erario público, resarciendo los detrimentos. También encontramos como instrumento la política monetaria, que varía según la posición que toma el Estado respecto a la moneda. En el campo tributario encontramos la imposición de impuestos, el otorgamiento de privilegios y excepciones. Encontramos que también interviene mediante la forma de recolección y la redistribución de los recursos. En cuanto al derecho comercial, encontramos que el Estado controla los monopolios, los oligopolios, y además establece derechos del consumidor. En el ámbito legislativo sí que es cierto que el Estado interviene en la economía. Como ejemplo, desde lo legislativo desregula o regula en mayor medida la economía, como también delimita derechos económicos o los protege en mayor medida. Es entonces amplio el espectro con el que cuenta el Estado de instrumentos legales para intervenir en la economía. ¿Y para intervenir qué aspectos toma en consideración? En primer lugar, la relación con el interés público y los derechos fundamentales, la existencia de fallas del mercado que afectan las condiciones de mercado, esto ligado a la garantía de la libertad de empresa y de competencia. También tiene en cuenta el peligro o el daño a las actividades protegidas y exclusivas en el sector económico, como lo son la captación de dinero. También toma en cuenta el peligro o el daño a las empresas y sus bienes, como en el caso de la violación de la reserva industrial o el uso ilegítimo de patentes. La afectación de productos y servicios en cuanto a su precio, calidad o cantidad que perjudique al consumidor, como en el caso del agiotaje o la alteración y modificación de la calidad, de la cantidad, del peso o de la medida. También encontramos la omisión de deberes tributarios y legalización de mercancías, como en el caso del contrabando o la evasión de impuestos. También, por último, las situaciones y actividades relacionadas a la obtención de provecho de actividades ilícitas, como en el caso de los delitos por lavado de activos o el enriquecimiento ilícito. ¿Tiene algún límite entonces la intervención del Estado en la economía? Para dar respuesta a este cuestionamiento debemos remitirnos a dos sentencias: la C-033 de 2014, que abarca el tema del principio de legalidad en las actuaciones administrativas y judiciales, y la sentencia SU-747 de 1998, que nos trae dos conceptos: el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.
En cuanto a la sentencia C-033 de 2014, nos dice la Corte que el principio de legalidad en las decisiones judiciales y administrativas debe respetar los límites de los principios y valores constitucionales, que implica no afectar los derechos y las libertades fundamentales, atendiendo en todo caso al tomar una decisión o realizar una actuación a criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad. En cuanto a la sentencia SU 747 de 1998, nos dice la Corte que el Estado de Derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por normas jurídicas, es decir, se ciñe al derecho. En ese entendido, la norma jurídica fundamental es la Constitución, lo que implica su respeto y leal utilización. Por otro lado, cuando se refiere al Estado social de derecho, quiere decir que el Estado no es estático, sino que se encarga de garantizar efectivamente el cumplimiento de esos derechos fundamentales, contrarrestando las desigualdades sociales y ofreciendo las oportunidades necesarias para desarrollar las actitudes de los individuos y superar los apremios materiales. Encontramos entonces que el Estado sí encuentra límites al realizar la intervención en la economía, y esto es la Constitución, sus principios, derechos, deberes, siempre atendiendo a criterios de racionalidad, racionabilidad, proporcionalidad, finalidad y el ejercicio de la ponderación en el caso concreto. Vemos también en el ámbito penal existen dos sentidos del término intervención. En el sentido estricto encontramos específicamente el derecho penal económico, que en su mayoría se encuentra estipulado en el título 10º del Código Penal, que se denomina de los delitos contra el orden económico y social, que constituye aquellos tipos penales que el legislador ha establecido con el fin de proteger el bien jurídico, orden económico social, ante conductas que lo pongan en peligro o lo lesionen. Por otro lado, encontramos un sentido amplio del término de intervención penal en la economía, en el cual evidenciamos que adicional al título 10º del Código Penal, nuestro ordenamiento jurídico protege la economía con otros tipos penales, en los que si bien no se ha establecido como el bien jurídico principal del tipo penal la economía, esta es posible que se afecte ante la comisión de otros delitos no estipulados en este título, como por ejemplo, ante conductas como el hurto, que en principio se consideraría afectado al patrimonio individual, pero en el cual subsidiariamente se afectaría también la economía, o en la estafa, o en los delitos contra la recta administración de justicia, entre otros, siendo amplio el catálogo de delitos en los cuales se protege la economía, si bien no como bien jurídico principal, si subsidiariamente se protege esta. Como se venía mencionando anteriormente, el rango de instrumentos de intervención con los que cuenta el Estado es amplio. Dentro de estos ubicamos también la intervención desde el campo administrativo, en el cual a través de instituciones propiamente administrativas se protege este orden económico, por ejemplo a través de los ministerios. Un ejemplo de esto es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también a través de los departamentos administrativos, a través de las superintendencias, bien sea de sociedades, de industria y comercio, de servicios públicos domiciliarios, financiera, entre otras superintendencias, que ejercen funciones de inspección, control y vigilancia. También interviene a través de unidades administrativas especiales y de comisiones de regulación. Un ejemplo de estas comisiones de regulación es la Comisión de Energía y Gas. También interviene a través de otras instituciones de índole administrativo, como lo es la DIAN o la Agencia de Inspección General de Tributos. En consideración al tema de intervención penal, se ha suscitado un debate de índole jurídico ante la pregunta: ¿en qué punto el Estado pasa a intervenir del ámbito administrativo al ámbito penal? Para dar respuesta a esta pregunta, he de traer a colación los principios de legalidad, gravedad y tutela de bienes jurídicos, de los cuales se extrae que es justamente penal aquello que fue establecido taxativamente como delito en la Ley 599 del 2000, porque denotaba un peligro o gravedad para los bienes jurídicos que el legislador decidió proteger, al encontrarlos de gran relevancia para nuestra sociedad. En conclusión, la intervención del Estado en la economía puede variar según el significado que le demos al término intervención, pero en términos generales hemos evidenciado que el Estado Social de Derecho colombiano tiene gran incidencia en la economía, pues ejerce la intervención a través de variadas instituciones estatales.